Vamos a hablar sobre la película El Circo, algunas relaciones que pudimos evidenciar respecto a las temáticas que vimos en Sistemas Humanos 1. Hablemos sobre las difíciles decisiones que tuvieron que tomar el sistema o el grupo como tal. Hay muchas decisiones difíciles durante toda la película, pero al inicio que las personas que se encontraban en un ciclo vital más avanzado, que eran más vulnerables, debían morir primero. Las personas enfermas se guiaban muchos por los prejuicios, Nata. Personas empezaron a juzgar por la raza, por su orientación sexual, que un hispano era sinónimo de ilegal. Decidieron conocerse un poco más para así mirar quién realmente merecía vivir y quién no, basándose en pues en normas sociales, en normas legales, la moral para cada quien. Que me pareció un poco triste esto de los prejuicios, aunque creo que esperaban una situación así, o sea, apelan a lo que creen conocer de la otra persona. Finalmente se decidió resguardar la vida de que estaban en el nivel más, era muy joven el ciclo vital, y la muchacha que se encontraba en estado de gestación. Y otra decisión bien fuerte que yo no sabría qué hacer sería cuando empezaron a preguntar quién quería ser voluntario, o sea, quién preferiría suicidarse en vez de matar a otra persona. No sé, ¿tú qué harías en esa situación? Uy, Nata, yo la verdad no sé qué haría, pero sí puedo entender tal vez el por qué. Puede ser por ese sentimiento de culpa que hay después de tomar esta decisión de terminar con la vida de alguien más. También puede ser el hecho de querer escapar de una situación tan traumante donde estás con un estrés extremo. Tal vez el suicidio es una forma de liberarse de todo esto y de buscar un lugar mejor. Puede influir el querer ser el héroe, el querer ser recordado de una manera positiva de alguien que aportó al sistema, en este caso dándoles 2 minutos más. También no hay que dejar de lado el hecho de reconocer la vida del otro. Ya, por ejemplo, el hombre hispano dio su vida por esta niña. Él la vio, se podía ver que fue empatía, que fue simplemente reconocer el valor que tenía esta niña y que tenía esta otra vida. Entonces hay motivos como motivos egoístas o motivos realmente más altruistas. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Respecto a los principios de los sistemas, ¿tú identificaste alguno dentro de algunas escenas? Primero está la entropía, que es el inicio de la película. Es decir, ellos llegan a un lugar en donde ellos se despiertan y hay un caos. No expresan verbalmente que no saben qué es lo que está pasando. Ese sistema está realmente desordenado e intentan ir organizándolo durante la película. El segundo momento que se vive la entropía es cuando, listo, había tomado la decisión de que los adultos mayores eran quienes iban a morir primero, pero luego alguien dijo como, bueno, y cuando ellos mueran, ¿qué es lo qué vamos a hacer luego? Entonces todos realmente se quedaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y otra vez toca volver a organizar todo. También en la equifinalidad podemos ver cómo la mayoría de estas personas que se encontraban en el círculo no se conocían y vienen de orígenes distintos, cada quien ciudad distintas, en fin, muy diferente entre todos, pero con una finalidad inicialmente de sobrevivir, pero luego todos se pusieron de acuerdo y fue en salvar la vida de la niña y de la chica en embarazo. También en la homeostasis se puede ver cómo ellos intentaron no votar por nadie, mantener ese sistema sin que se cobrara ninguna otra vida. Vemos que todo esto que estaban viviendo ellos externamente les afectaba de una manera significativa. También en la morfogénesis, durante toda la película habían cambios constantes, se basaban en prejuicios y demás, todo el tiempo estaban en un constante cambio y también en una constante retroalimentación, que cuando alguien se daba cuenta de que podían votar, entonces claro, todos decían, no, listo, así se vota, todo el tiempo estaban informándose como el hecho de que las luces significaban que estaban en empate esas dos personas y hay una sinergia que no se puede ser obviada. Cuando alguien moría de una manera abrupta, las otras personas se sentían
agobiadas, con miedo, también con esa sensación uff, no me tocó a mí, esta vez no me tocó a mí, se sentía más tranquilas, pero finalmente hay una totalidad, todos necesitan del otro, todos para votar, para que ese sistema pueda continuar y pueda seguir funcionando. El hecho de que uno no votara influía en lo que iba a ocurrir. Entre ellos debían ponerse de acuerdo para elegir quién estaba al final y si todos no estaban en el mismo cambio, pues nada se construía y nada salía adelante. Bueno, Nata, tú te deberías hacer una lectura ecológica sobre algún Esta personaje chica que tiene una orientación sexual diferente, está casada con otra chica. Y pues en su microsistema está su esposa, está su trabajo, su hija. El mesosistema sería la relación que tienen pues esos microsistemas. En el exosistema ella hablaba que su madre sufrió de depresión y su padre es un drogadicto. Entonces aquí podemos ver cómo esto influye en ella. Ella directamente no consumía ni tenía depresión, pero el hecho de que sus papás lo fueran fue muy significativo para su vida. También se puede ver cómo en el macrosistema culturalmente la comunidad LGBTIQ más realmente está bien vista en este lugar, Estados Unidos, donde pues está localizada la película. Comparándolo con América Latina, un personaje que de hecho comenta que su hijo es gay y que no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en él. Y finalmente en el cronosistemas, anteriormente tuvo que haberse aprobado el matrimonio igualitario. En el 2015 fue aprobado. También el hecho de que puedan criar una niña. Nata, y ahora tú cuéntame qué actos lingüísticos pudiste encontrar en la película. En cuanto a las afirmaciones verdaderas, tengo dos. Una sería cuando se dan cuenta que pueden matar a alguien por votación. La mujer que está embarazada, ella es la que se da cuenta, ella dice, están matando a la gente porque estamos votando por ella. Vemos que es verdadera porque realmente cuando ella dice eso, todos empiezan como a pensar y intentan en la próxima ronda, después de que ya dice eso, votar y pues realmente sí fue de esta forma. La otra afirmación que puede ser de forma verdadera sería cuando la persona que ganó dice haber recordado una situación antes de que entrara al círculo, su último recuerdo. Es verdadera porque la gente que estaba a su alrededor, muchas personas empezaron a decirle, sí, yo también estuve ahí, a mí también me pasó lo mismo, yo te vi, empezaron como a corroborar la información que él había dicho. En cuanto a las afirmaciones falsas, la señora que se ofrece como voluntaria, ella habla de que su hijo se murió y una persona que está en el círculo le dice como, tranquila que cuando te mueras, pues te vas a encontrar con tu hijo Oscar. No hay un testigo, no hay alguien, algo que realmente le certifique a la señora que ella cuando muera se va a encontrar con su hijo. Ujú. Y el otro pues sería cuando un adulto mayor, cuando estaban votando por los adultos mayores, uno quedaba creo que uno de ellos y él dice que él también recuerda algo, pero la gente no le cree porque pues piensan que es como que le está intentando sacar su último recurso para salvarse. Entonces él señala al muchacho que se salva al final y le dice como, di que yo te vi a ti, tú estabas conmigo, y él no dice nada. Entonces, como no tiene ningún testigo que corrobore su información, pues al final lo terminan asesinando. Bueno, en cuanto a las declaraciones, la declaración del no al inicio de la película, uno de ellos dice, no todas las cosas malas suceden por alguna razón. En cuanto a la declaración del sí, pues está esto que te mencionaba de que todo el mundo empieza a corroborar la información del muchacho que se salvó a lo último. Hay un montón de sís que se presentan en esa escena. Declaración pues de la ignorancia. Al inicio, como te digo, todos estaban, dicen textualmente, no sabemos lo que está pasando, y esa declaración hace que, digamos, que sean obligados a de pronto encontrar estrategias para salvarse, crear bandos, a todo esto, dio pie a que las personas empezaran como a averiguar y a saber un poco más sobre por qué situaciones estaban pasando. En cuanto a la declaración del perdón, vi dos situaciones. Una que es como un perdón por una tercera persona, que es cuando los esposos falsos, entonces el esposo dice, por favor, perdonen la vida a mi esposa. Y el otro sería pues la mujer que se ofreció como voluntaria, que dice que le hicieron daño a su hijo. Ella perdona a la persona sin ni siquiera de pronto que
la persona que le hizo daño a su hijo no le pidió perdón a ella. Ella, pero sí, cuando antes de morir dice, yo perdono a la persona que le hizo daño a mi hijo. Es como un perdón para ella de pronto liberarse un poco, no tener como esa carga y ese resentimiento hacia esa persona que le hizo daño. En declaración pues del amor, se ve el amor de la mujer que está embarazada hacia su hijo, hacia su bebé, en general de todos los de la mayoría de los participantes entre ellos mismos, porque todos están como con ese afán de salvarse a ellos mismos. Y declaración de misión cuando vemos que a lo último de la película eh, se dan cuenta que hay un participante que nunca habló, que nunca votó, que nunca se pronunció para nada. En cuanto a las promesas, también evidencié dos. Una cuando se crean esos bandos y las personas están comprometidas entre sí, y el otro sería cuando la niña y la persona que ganó, que al final pues no lo hizo, se comprometen como a cederle el puesto, prometen cederle el puesto a la mujer embarazada. ¿Qué tipo de jerarquización tiene el sistema? ¿Cuál crees que tal vez puede ser? Yo creo que es distribuida, aunque se ven que hay ciertos voceros dentro del sistema como tal, pero que hablan más que otras personas, que nunca son constantes, siempre como que a veces cambian dependiendo la estrategia de votación y todo eso. No está obligada como tal de tomar decisión o votar por alguien en específico, realmente decidir qué estrategia usar, por quién votar, empezando porque se produce ese sistema de votación, creo que sí sería distribuida. También creo que es distribuida. Creo que es importante resaltar los vínculos y esas interacciones que se daban durante la película en ese sistema. ¿Cuál pudiste observar? Empezar pues diciendo los individuos de ese sistema, todos los participantes, era como un nodo de interconexiones, todos estaban entre sí, por lo que te digo de los bandos, esas alianzas que se creaban entre ellos, de la mujer embarazada con la niña, había como un vínculo de protección ahí bien fuerte. Eh, los esposos falsos y las dos personas que tenían como un romance ahí que como que nunca se esclareció muy bien qué eran, pero sí como que se veía que sentían algo mutuamente porque incluso los dos decidieron, cuando quedaron en empate, decidieron en conjunto suicidarse. Se produjo un intercambio de como emocional, de apoyo con la niña, obviamente con esa edad se asustaba, tenía miedo por sus reacciones fisiológicas, la situación que estaba pasando, y la mujer embarazada que siempre estuvo al lado de ella, como que tratando de calmarlo, que ahí se produjo como ese intercambio. Y en cuanto a la homogeneidad, pues, se puede ver evidenciado ya que hay como grandes rasgos de diferenciación entre todos los participantes en cuestiones sociodemográficas. Eso también hacía que hubieran como diferentes opiniones y que se abrieran diferentes O sea, debates. esta película de El Círculo es un ejemplo de lo que es un sistema, la vida en su cotidianidad. Ante esta tomamos decisiones, siempre estamos tomando decisiones que afectan tanto nuestra vida como la de las O demás. sea, que se ve muy reflejado el tema de los prejuicios, de que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esos prejuicios, sino el momento en el que pasa alguna situación, ahí es cuando como que nos damos cuenta, oiga, yo tenía este prejuicio y no sabía o no me había dado cuenta que pensaba así de ese tipo de personas. Pero en la película, digamos que sí se nota mucho porque es una situación que es como de vida o muerte, o sea, es tu vida la que está en riesgo y obviamente salen muy naturalmente esos prejuicios que tal vez en nuestra vida cotidiana nos callamos. Exacto, influyen al momento de tomar las decisiones inconscientemente. Ahí están. Vale, Eso. listo, Nata. Gracias por esta charla. Gracias a Eh, ti. Muy interesante.